Muy buenas tardes a todos. Cuando se plantea en un seminario discutir sobre buenas noticias alrededor del urbanismo, la primera pregunta que se plantea es cuáles son los aspectos innovadores que pueden tener determinadas figuras y en qué medida suponen, en ese sentido, algún avance o alguna buena noticia. Y es por eso que voy a centrar la explicación de un proyecto concreto, de un proyecto territorial, el primer plan director urbanístico aprobado en esta nueva dinámica de compromiso con el proyecto del territorio, que es el plan director urbanístico del Bages. Bien, para que no se quede una mera abstracción, empiezo por enseñar dos imágenes del plan insular de la isla de Tenerife, un plan de un territorio de 3.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto, de una dimensión parecida en cuanto a superficie útil, no en cuanto a superficie total, a la del Bages, pero con una población mucho más importante, 750.000 personas, 5 millones de turistas al año. Este plan territorial ensayó lo que hemos seguido ensayando después, que es una estructura de 3 capas, donde la primera capa era la forma del territorio, intentaba detectar áreas homogéneas, reconociendo su vocación, pero visto 20 años después y con una cierta voluntad autocrítica, tenemos que decir que al final estas áreas homogéneas que podemos reconocer se parecen demasiado a la zonificación tradicional. Cada una explica lo que se puede hacer, aquello que solo se puede hacer en ese territorio. O ensaya, por ejemplo, también la capa de las infraestructuras, pero acaba pareciéndose, me parece, demasiado a lo que son los planes tradicionales de grandes infraestructuras viarias, ferroviarias o aeroportuarias. Durante los últimos 20 años también nos hemos entretenido en un ejercicio que nos ha parecido muy interesante, que es analizar aquello que se produce en el último país que ha confiado en el planeamiento territorial, que es Holanda, que ha elaborado durante 50 años 5 planes de todo el territorio, 30.000 kilómetros cuadrados, 15 millones de habitantes, un plan cada 10 años, un plan físico. Los holandeses en el año 2000 introducen también una metodología muy parecida a la que habíamos ensayado en el caso de Tenerife y luego en otros planes, que es la interpretación por capas. También hablan ellos de la capa forma del territorio. Esta sería una imagen donde se reconocen en la parte de arriba lo que ellos denominan la infraestructura ecológica, o en la parte de abajo la infraestructura económica, o la red de paisajes, o incluso la red de paisajes culturales. Sin embargo, cuando atacan también el proceso de determinar dónde se pueden producir determinados crecimientos o dónde se deben preservar los espacios, acaban manchando de rojo y de verde. Y la crítica vuelve a ser la misma. Solo se puede crecer en los espacios rojos, todos los espacios verdes tienen que ser absolutamente preservados. Por lo tanto, volvemos a estar, aunque con una estructura interpretativa mucho más rica, en la misma situación que estábamos, una zonificación bastante biunívoca. En un sitio determinado solo se puede hacer una determinada cosa. Bien, primera capa, territorio. La capa territorio acaba con una propuesta de áreas homogéneas que explica cómo es hoy en día este territorio, cuál es la vocación de cada uno de sus fragmentos. Hay un fragmento que quiere ser forestal, o que quiere ser agroforestal, o que quiere ser agrícola de valle o agrícola dels costers, o que quiere ser fluvial categoría la que fuere, o que es urbano de determinada manera. Es un retrato de lo que hay y de aquello que el territorio es y quiere ser, en función de su, aptitud. Por lo tanto, con independencia de que haya un suelo urbanizable, aquel territorio sigue siendo agrícola o aquel territorio sigue siendo forestal. Este sería el retrato del destino del territorio del Bages si nada cambiara. Segunda capa, infraestructuras. ¿Qué nos preocupa de esta capa? Y me referiré, para simplificar el argumento en esta tarde, solo a las viarias, un poco a las ferroviarias, pero también se han abordado desde la perspectiva de las telecomunicaciones, energéticas, etcétera, etcétera. Bien, con respecto a las viarias, el Bages, para quien sea de Cataluña o lo conozca, es un territorio cruzado por grandes infraestructuras territoriales. Eje del Llobregat, eje del Cardener, eje transversal, eje diagonal. De entrada, uno podría decir, es un territorio magníficamente comunicado, o los escenarios posibles de crecimiento. En asentamientos, tercera capa. ¿Qué nos interesa destacar? Primero, que en este territorio, como en tantos otros, reconocemos una serie de unidades funcionales. Si hablábamos en términos económicos, diríamos
reconocemos mercados de trabajo. Quiere decir esto, ámbitos donde la gente que vive allí trabaja allí. Manresa, que en 1850 era la segunda ciudad de Cataluña en términos poblacionales, perdió el tren del ensanche. Tantas otras ciudades lo hicieron a finales del XIX, Sabadell, Terrassa, Mataró, Badalona incluso. Manresa no lo hizo y está debiéndose un ensanche para proponer ese crecimiento. Un ensanche que ya no podrá ser de ciudad, que tendrá que ser metropolitano. Bien, estos ensanches que se plantean en Manresa, en San Fruitós o más abajo, están todos ellos vinculados a esos nodos de transporte. Por tanto, a esas áreas de crecimiento, los vínculos que se van a poner serán disponer de transporte público adecuado, crecer en contigüidad, crecer con densidades razonables, quiere decir una densidad media al entorno de 60 viviendas por hectárea, obviamente aceptar las reglas de aquella primera capa, aquella capa territorio, que pretende salvaguardar ámbitos de mayor interés territorial, y el otro aspecto que quizás valga la pena remarcar es que en todos y cada uno de estos ámbitos de crecimiento, desde el propio plan, se han ensayado propuestas muy detalladas, detalladas en el sentido de dibujar a escala 1:5000, a veces 1:2000, tanto los ámbitos de parques, de conexión de estos parques con las riberas fluviales y con los espacios libres de las ciudades, la posible malla soporte. ¿Para qué? No para creérselo, o al menos no para creerse que se pueda predeterminar a 20 años vista con tanto detalle el posible crecimiento, para deducir de aquí algunos pocos aspectos. A veces simplemente la salvaguarda de una cuenca importante, a veces la voluntad de conectar determinados espacios libres con otros de carácter más urbano, a veces el explicar que hay determinados ejes que son fundamentales para vincular adecuadamente la ciudad o las ciudades con las nuevas áreas de crecimiento. Se ha ensayado en todos ellos, pero siempre con esta voluntad. Algunas de las imágenes y acabamos con esta que pretende resumir ese mensaje. Yo creo que más allá, es obvio, cualquiera de nosotros como profesionales tenemos en cualquiera de los planes una obligación fundamental, que es dar adecuada respuesta a las demandas de una sociedad, de un territorio, de determinadas ciudades. Pero además me parece que en una situación tan abierta, de escenarios tan inciertos, de crecimiento tan acelerado, de crisis o de supuesta crisis del planeamiento a partir de los años 70, tenemos también la obligación de convertir estas ocasiones en motivo de reflexión para preguntarnos, bueno, qué nuevas referencias, qué nuevos modelos, qué nuevos métodos de abordaje o incluso qué nuevos instrumentos de intervención conviene proponer. Y este es el reto que a mí particularmente más me ha interesado, tanto en este proyecto como los que veníamos desarrollando los últimos 20 años. Nada más, espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias.